Buenos días, buenas tardes. Esta es una nueva videoclase. Un poco extensa, quizás, pero usted puede escuchar esta grabación en cualquier momento del día en el que usted tenga disponibilidad. Pues bien, vamos a avanzar, pero también a repasar y también a explicar la metodología, el diseño, cómo está pensado el desarrollo de cada uno de los temas. Recuerden que el tema que nos convoca es procedimiento penal y garantías. Seguidamente pasaré a compartir pantalla. Bienvenidos, bienvenidas. Procedimiento penal y garantías. Ustedes saben que hay videos cortos, videos largos. En este caso, el módulo Bienvenidos no tiene una extensión más allá de 5 minutos, a diferencia de esta videoclase que es un poco más extensa. Pero ustedes tienen el recurso de poder pausar, tomar nota y pausar. Posteriormente, el módulo Introducción. Y ahí vamos entrando en tema. Tienen dos videoclases. Una es cortita y otra es un poco más extensa, donde desarrollo el tema alcance de la cosa juzgada, garantías constitucionales y cito jurisprudencia. Tomen nota, es muy importante. A lo largo de toda la capacitación, usted va desarrollando un aprendizaje que usted autogestiona, por supuesto, pero recalco lo siguiente. Usted puede avanzar en este sentido progresivo, es decir, ir por el primer módulo, bienvenidos, segundo módulo, introducción, tercer módulo, garantías constitucionales, y así sucesivamente. Fíjense, dice mediación, mediación penal, organización de la justicia federal, organización de la justicia penal, Ministerio Público, construcción del caso, el rol de la querella, actos y formas procesales. En este sentido. O bien puede ir directamente al tema que le resulte de interés. De todas formas, el objetivo es poder relacionar e integrar los temas. Etapa de juicio, violencia de género, delitos contra la integridad sexual, perspectiva de género, modelos, lecturas complementarias. Estos temas que introduje especialmente por la inquietud de alguno de ustedes que me ha pedido o que ha solicitado en función a estos temas información y también modelos. Ustedes tienen modelos en este módulo. Cada módulo tiene solapitas. Bienvenidos, tiene una solapita. Introducción ya tiene 3 solapitas. 2 de ellas corresponden a diferentes videoclases y la tercera, el derecho a la jurisdicción. Tiene
una nota que corresponde a una cita textual de la autora María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, cuarta edición, etcétera. Acá están todos los datos de publicación. Ahora bien, cuando ustedes se encuentran con este tipo de solapitas, lo ideal es cliquear el botón Ver material, donde se expande el contenido y lo pueden leer con comodidad. En este caso, simplemente es una cita textual que dice: es el Estado quien debe asegurar condiciones objetivas de imparcialidad en el sistema de procesamiento que establezca. Esto significa que, además de la celeridad en los procedimientos, en primer lugar, en beneficio de los procesados, con derecho a gozar de un juicio llevado a cabo en un tiempo razonable, de la necesidad de reducir los costos económicos del servicio de justicia y del derecho de la sociedad a ser protegida en su seguridad y en sus legítimos intereses, a través de un aparato jurisdiccional eficiente, entre otros mecanismos. El Estado debe idear un sistema que evite a los magistrados sentenciar luego de haber ordenado actos procesales que le lleven a formarse una opinión, a prejuzgar acerca de la culpabilidad o inocencia del procesado. Posteriormente, acompaña a esta cita textual de la autora María Angélica Gelli una presentación PPT que diseñé con un sentido didáctico. El derecho a la jurisdicción se titula. Comenzamos. Dálvora, Francisco Dálvora, dijo: la jurisdicción es la función pública procesal ejercida por órganos estatales, la aplicación del derecho en los casos concretos. Se trata de una potestad para resolver, mediante decisión motivada, el conflicto entre el derecho punitivo del Estado y el derecho de libertad del imputado, de conformidad con la norma penal. A su vez, en la medida que voy incorporando información, les dejo notas donde les informo acerca de ello. Por ejemplo, en el día de ayer, recientemente, dejé esta nota que dice que en el módulo Rol de la querella, actos y formas procesales, avanzamos con actas policiales y testigos de actuación. Es un archivo PPT con más material de lectura, jurisprudencia. Cito jurisprudencia y doctrina para que ustedes lo tengan presente al momento de sus argumentaciones y de sus presentaciones. Ustedes están permanentemente en la plataforma, tienen acceso las 24 horas a los contenidos que, por supuesto, a su vez, en cada módulo voy incorporando más material, jurisprudencia y doctrina. Explicaciones a través de estas grabaciones. Y me voy a detener en este momento en el módulo Garantías Constitucionales. Una de las puntas, una de las patitas que nos invita a estar reunidos aquí: procedimiento penal y garantías. Así que considero este un módulo importante. Video corto de no más de 5 minutos, donde rápidamente explico cuáles son los objetivos. Y en esta solapita, sistema acusatorio, tienen una nota. Lo ideal es que la expandan cliqueando en el botón Ver material, donde estoy citando jurisprudencia.
En este caso, recurso de casación fiscal, en causa número 8, C42, Tribunal Criminal número 1, Zárate Campana, Godoy Luis Horacio, sobre robo agravado. Pueden, por supuesto, leerlo en su totalidad. Aquí yo les dejé el link para que lo lean, pero especialmente en lo siguiente. El sistema acusatorio se caracteriza por una nítida diferenciación de los roles o funciones que cumplimentan los órganos del proceso. El fiscal investiga y acusa. El defensor tutela los intereses y derechos de procesados y acusados, y el juez, tercero imparcial, juzga acerca del mérito que asista a la tesis esgrimida por el Ministerio Público, confrontándola con los argumentos y excepciones procesales y sustanciales que produzca la parte perseguida o accionada. Bueno, y a su vez hay más jurisprudencia a la que ustedes se pueden remitir. Y esto es una constante, donde en diferentes apartados me refiero al sistema acusatorio. Posteriormente tienen una guía para la lectura de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desarrollé especialmente para ustedes con preguntas para orientar sus lecturas. En los casos Valle Jaramillo, caso Bueno Alves, caso Velázquez Rodríguez y un desarrollo de cada uno de estos casos. Lo ideal, luego de la lectura, que puedan desarrollar estas preguntas y que ustedes lo tomen como una actividad. Por ejemplo, en el caso Valle Jaramillo, la primera pregunta es: ¿cómo determinó su competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué pruebas se estimaron? Aquí digo marcar con una X o con una cruz en cualquiera de estas opciones: documental, testimonial, pericial, todas las anteriores. Y entonces ustedes, luego de la lectura, podrán ir resolviendo estas preguntas. Iniciamos con el desarrollo de la guía, caso Valle Jaramillo, y ustedes, tras la lectura, percatarán lo siguiente. La competencia está determinada en función del artículo 62.3 de la Convención Americana, que se han considerado la prueba documental, testimonial y pericial. La prueba fue valorada de acuerdo a un criterio de oportunidad procesal y se estuvo en consideración el precedente Velázquez Rodríguez. Caso Bueno Alves, bueno, les reitero, se determinó la competencia en función del artículo 62.3 de la Convención Americana, considerando 9, valora la prueba conforme el criterio de la sana crítica y cita los artículos 44 y 45 del reglamento, así como la jurisprudencia del tribunal respecto de la prueba y su apreciación. Además, dijo: el tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. El tribunal refirió al deber de investigar como una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y analizó cada uno de los rubros reclamados.
por daño patrimonial, sobre el lucro cesante, sobre el daño físico, del daño emergente futuro y de los gastos de representación y traslado. En el caso Velázquez Rodríguez, se sostuvo que no alcanzan las formalidades ni los instrumentos de orden procesal. La adecuación de institutos debe serlo dentro de un marco idóneo. Los institutos procesales deben cumplir su finalidad más allá de las ritualidades. Le cito textualmente: la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los estados responsables de tales acciones. Caso Velázquez Rodríguez. El agotamiento de la vía interna es una doble exigencia por cuanto el Estado parte debe regular los procedimientos y facilitar el acceso a la justicia efectiva. Entonces, se manifestó lo siguiente: el Estado, que alega el no agotamiento, tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad. Esto se ha dicho también en el caso Velázquez Rodríguez. Estos lineamientos, esta primera orientación es fundamental para luego avanzar en el estudio de temas que vienen posteriormente relacionados con violencia de género, perspectiva de género. Y fíjense ustedes cómo pueden ir relacionando los temas e integrándolos. Posteriormente, en el módulo Garantías Constitucionales, tienen una solapita que dice Teoría del delito, donde les cito textualmente diferentes autores que dicen acerca del delito de peligro abstracto, del peligro abstracto. Y lo recomendable, reitero, es expandir la solapita para que puedan leerlo todo con comodidad y abrir el archivo PDF para que ustedes repasen conceptos fundamentales sin los cuales no podrán avanzar en el tema construcción de la teoría del caso. En este caso, si ustedes no lo recuerdan, tienen que repasar para luego avanzar en el módulo construcción de la teoría del caso. Un módulo que está aquí, desarrollado en diferentes solapitas que lo componen. Sumarios de fallos judiciales sobre garantías constitucionales. Les reitero que además les aporto fallos judiciales, doctrina, para que lo tengan presente a la hora de sus argumentaciones y presentaciones. Así que aquí está la base. Luego avanzamos. Si ustedes estos conocimientos ya los tienen claros, pueden continuar y focalizarse en las temáticas que les resultan de su interés y necesidad. Posteriormente, me remito a la mediación. Ahora bien, la mediación
tiene una parte general y una, o varias, mejor dicho, varias especialidades, pero aquí nos convoca el procedimiento penal y garantías, así que todo lo que sumo a esta aula virtual está en relación al derecho penal y procesal penal y a las garantías constitucionales y cómo podemos integrar estos temas. Así que para aquel que no conoce, les dejé esta videoclase donde explico la parte general de mediación, pero luego, en el módulo siguiente, me remito a la mediación penal. Tienen un video que acompaña a una presentación. Y digo aquí primera parte, ya que la segunda parte es alusiva a la normativa aplicable. A ver, vamos a repasar la presentación. Aquí estoy exponiendo cuáles son los mecanismos restaurativos, mediación, bueno, conceptos introductorios, el concepto de mediación penal, cinco puntos que caracterizan a la mediación penal, fundamentos, que es un sistema alternativo a la sanción tradicional, mejorar la eficiencia de la justicia, derecho penal orientado a la reparación, participa la comunidad y reducción de la prisión. Ahora, la mediación penal no es, y aquí en diferentes puntos le digo lo que no es la mediación penal, y hago alusión al conflicto, ¿no? Por supuesto, un conflicto donde las partes son víctima-victimario, hay diferentes niveles eh, de intensidad en el conflicto, que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? La reparación y compensación de las consecuencias del hecho delictivo. ¿Cuáles son las fases del procedimiento mediatorio? Y aquellas herramientas de mediación que desarrollaba en el módulo anterior, preguntas, parafraseo, discurso, introductorio, agenda, en el módulo mediación penal está aplicado y le sumo dos casos prácticos para que puedan repasar ambos módulos, mediación y mediación penal. Posteriormente, desarrollo los temas organización de la justicia federal, nacional y provincia de Buenos Aires, ya que fue una de las inquietudes de uno de ustedes, quien me ha solicitado específicamente que desarrolle sobre el procedimiento penal en provincia de Buenos Aires, así que también lo sumé.
Construcción del caso. Recuerden, si no tienen bien eh, firmes los conceptos de teoría del delito, lo repasan. Y luego van a este módulo para continuar. Tienen un video cortito donde presento los temas y en esta solapita, teoría del caso, un archivo PDF. La construcción del caso. Esta técnica no se aplica a, esto es fundamental tenerlo en cuenta, es una técnica y también es importante considerar cuándo no se aplica y cuándo sí se aplica y cómo hacerlo. Como toda técnica. Entonces, o no existió el hecho criminal, o no participó el imputado, o discutir el tipo penal son las distintas estrategias a desplegar en el procedimiento penal. Deberán acreditar tanto la fiscalía como la querella que existió un hecho criminal, el imputado participó y los elementos del tipo penal. Deberán probarse circunstancias de hecho, modo y lugar. Entonces, mientras el fiscal debe probar cada elemento del delito, la defensa, bueno, a la defensa le basta con destruir uno de ellos para hacer caer esa estrategia. Un poco de historia. A ver, brevemente les comento una nota a fallo publicada por Loprete y López Quesada para que veamos los contrastes. En el 2006 estaba vigente el Código Civil de Vélez y el Código de Comercio de Vélez y Eduardo Acevedo, códigos que subsistieron por más de un siglo tras los embates de los tiempos y sus reformas. Durante el tiempo de vigencia del Código Civil, el régimen jurídico de las cosas tenía en cuenta lo siguiente, o sea, definía lo siguiente: una definición restrictiva de bienes. Bueno, así el régimen jurídico de las cosas era aplicable a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación por el hombre. Entonces, la nota a fallo de estos autores versa en jurisprudencia aplicable al delito de robo de señal de televisión por cable, citando normativa en ese contexto, en ese régimen jurídico. Y en aquel régimen jurídico había diferencias entre los autores, en la jurisprudencia, por lo siguiente. En su análisis se remitió tanto a la lectura del artículo 164 del Código Penal argentino como de normativa vigente en ese entonces. La señal por cable reviste el carácter de cosa. Los autores que cito refirieron a cierta posición minoritaria. El trabajo doctrinal de Loprete y López Quesada resulta de interés para remitirnos a un contexto histórico, también para citar algunas interpretaciones vigentes hasta hoy sobre el apoderamiento ilegítimo. El artículo 164 del Código Penal tipifica el robo, apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena mediante violencia o fuerza en las cosas. No había jurisprudencia uniforme sobre el carácter de cosa de la señal y cómo es que resultaría encuadrable en el tipo penal de violencia o fuerza sobre las cosas, del tipo penal del artículo 164. Y uno de los elementos esenciales del tipo penal es el apoderamiento ilegítimo. Otra solapita interesante que recomiendo su lectura es Interrogatorio
El interrogatorio es la forma de incorporar información de un testigo o perito en una audiencia. Con ejemplos por cada tipo de pregunta. Hay preguntas abiertas, cerradas, de seguimiento, cuando es necesario cambiar de tema, preguntas de transición para ubicar al testigo y al tribunal espacial y temporalmente en el relato de los hechos. Y también, les reitero, por eso también bueno, está aquí otra solapita que dice teoría del delito para que repasen los conceptos anteriores. El módulo rol de la querella, actos y formas procesales. Tienen un archivo PDF. Dice, en el caso Velázquez Rodríguez, la Corte sostuvo que no alcanzan las formalidades, los instrumentos procesales deben ser adecuados y eficaces, la tutela judicial efectiva debe resguardar el derecho de las víctimas a una indemnización, a la identificación, castigo y publicación de los nombres de los culpables, a ser oídas y actuar en los procesos judiciales y a poder agotar todo el juicio penal y civil en plazos razonables. Y una síntesis en 8 puntos bien concretos. Deber de prevenir hipótesis de conflictos y delitos con políticas públicas adecuadas, obligación del Estado de investigar las conductas delictuales, obligación de investigar por parte del Estado, el castigo al responsable como un derecho de la víctima, el derecho a la jurisdicción, el derecho a ser oídas, el derecho de las víctimas de participar en el proceso penal y producir prueba, el derecho de las víctimas de obtener un resarcimiento económico, el derecho a obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable, el derecho a la identificación de los responsables, acusación y castigo efectivo. En síntesis, tutela judicial efectiva. ¿Qué es una investigación penal? La investigación penal no es una mera formalidad, tampoco es una gestión de intereses particulares. La investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal no depende ya de la iniciativa de la víctima o de familiares o del aporte privado. No. La autoridad pública debe buscar efectivamente la verdad material. Reitero, cito jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que definió la impunidad, definió la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. Interesa saber, a los efectos de determinar la responsabilidad pública del Estado, si la violación de derechos fundamentales tuvo lugar con la tolerancia de éste. Le cito el caso Meneses Reyes y
Continuamos. Función del Ministerio Público y titularidad de la acción pública. El rol de la querella. Forma de los actos procesales y plazos. Fíjense que les suministro estos contenidos de forma sintética, clara, para que vayan al nudo de la cuestión. En la solapita, derechos de las víctimas tienen una nota explicativa con cita de referencia bibliográfica. Lo recomendable, reitero, es cliquear el botón ver material para que lo puedan expandir y leer con comodidad. Reitero sobre el sistema adversarial, sistema acusatorio. Uno de los objetivos consiste en recuperar en la práctica el lugar de la víctima y protegerla de modo efectivo. Ello implica, por un lado, permitir que por sí misma asuma dentro del proceso penal la defensa de sus propios intereses y por el otro, la toma de conciencia respecto a que ella no es la portadora de la información que necesita el fiscal, sino la razón de su trabajo. Esta nueva actitud debe manifestarse en el modo como se trata y atiende a la víctima, por lo que se requiere un Ministerio Público Fiscal lo suficientemente abierto como para que se ofrezca un servicio de calidad. Es decir, aquí dice para que sea amable para la víctima, un lugar institucional donde ella sepa que puede concurrir. Y le cito al autor Alberto Binder con su publicación La implementación de la nueva justicia penal adversarial, la tutela judicial efectiva. Y también tienen aquí la referencia y el link para que puedan leer el artículo en su totalidad. Pero en la nota explicativa simplemente les dejo este párrafo porque es este el punto en donde centro mi atención. Recuerden que el título que nos convoca es Procedimiento Penal y Garantías. Actas policiales y testigos de actuación. Así como en módulos anteriores les dejaba preguntas guía, casitos prácticos. Aquí también en esta presentación tienen un casito en función del cual gira una pregunta fundamental que hace al eje de este tema. Introducción. Como regla general, el funcionario debe dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia a través de un acta. La legalidad de los procedimientos resulta fundamental. Es una garantía. Aquí el caso. Si bien los testigos participaron y rubricaron el acta, no presenciaron los actos volcados en el instrumento. La pregunta es, ¿afecta la validez del acto? Las actas policiales constituyen instrumentos públicos que hacen fe de los actos cumplidos de acuerdo con lo prescripto en el procedimiento penal.
Las diligencias plasmadas en las actas pueden tener origen en una expresa orden emitida por el juzgado o fiscalía a cargo de la investigación. Algunas de las facultades de prevención están apuntadas aquí y subrayo debiendo labrarse las actas correspondientes. Las actas de prevención deberán contener, rápidamente decimos lo siguiente: identificar el espacio temporal, la identificación de las personas que intervengan, individualización de las diligencias realizadas y del resultado, y la firma de quienes participaron. La cita del fallo González, precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se remite al dictamen del procurador, que dijo que la ausencia de testigos de actuación no se traduce necesariamente en la violación concreta de alguna garantía para los sujetos involucrados. Esto es importante. Está dicho en 2 líneas. La invalidez absoluta solo puede tener lugar cuando hay vicios sustanciales. Referencia bibliográfica, y les recomiendo la lectura de esta jurisprudencia que hace alusión a todos los temas que acabo de exponerles de forma sintética y abreviada. Recuerden, cito jurisprudencia y doctrina para que no solo la lean, estudien, repasen, avancen, sino también para que la tengan presente a la hora de sus argumentaciones y sus propias presentaciones. Además, es importante que tomen nota de los casos que les expongo, de las preguntas guía para orientar la lectura, para focalizar la atención y aplicar los temas teóricos a situaciones prácticas. Por supuesto, avanzamos en los siguientes módulos: etapa inicial, etapa de juicio, y para quienes me han pedido concretamente de estos temas, por supuesto, abrí diferentes módulos en función a violencia de género, perspectiva de género, delitos contra la integridad sexual, el módulo modelos y lecturas complementarias. En etapa inicial tienen un video cortito de no más de 5 minutos donde hago una presentación de los temas, diferentes presentaciones donde en forma sintética voy desarrollando diferentes etapas: esquema básico, etapa penal preparatoria, el plazo de duración de la IPP, sobreseimiento, recursos procesales. Fíjense, si ustedes cliquean el botón ver material, se expande la nota y como hizo una de sus compañeras, colega, de ustedes, de todos, bueno, acá estamos, por supuesto, entre pares.
pueden dejarme aquí en comentarios una pregunta, una consulta, me escriben aquí y yo voy a responderles a la brevedad. Quedo a disposición para la atención de sus consultas. Eso es todo por esta videoclase. Nos mantenemos en comunicación. Saludos.